Vamos a hacer una oración. Padre, suplicamos tu presencia en medio de nosotros, aún todavía en lo que resta de esta reunión. De veras es una bendición tu hermosa presencia cuando te alabamos, cuando te adoramos, Señor Jesús, porque tú eres digno de alabanza y de toda adoración. Señor amado, pero aún, Señor, queremos conocer más de ti, queremos seguir siendo bendecidos a través de lo que resta de esta reunión, de esta enseñanza que vamos a compartir. Háblanos, Padre, en el nombre de Cristo, a cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que han de escuchar esta palabra a través de otro medio. En el nombre de Cristo, bendíceles también. Bendícenos a todos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a compartir una enseñanza que hemos titulado Bienaventurados los misericordiosos. Mateo capítulo 5, versículo 7, dice de la siguiente manera: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amados, qué importante es ser misericordiosos, porque la Biblia dice que ellos son bienaventurados. ¿Pero por qué son bienaventurados? Porque ellos alcanzarán misericordia. Lo contrario, todos aquellos que no sean misericordiosos no van a alcanzar misericordia. No van a ser bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Vamos a ver. La palabra bienaventurado en el griego significa makarios y tiene el siguiente significado: supremamente bendecido y dichoso. Eso es lo que significa bienaventurado. Es una persona bendecida, dichosa. ¿Y por qué es dichosa? ¿Por qué es bendecida supremamente? Porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Pero quiénes son esos ellos? Los misericordiosos. Los misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? ¿O quién es un misericordioso? ¿Qué significa la palabra misericordioso? La palabra misericordioso en el griego es elemón, que tiene que ver con una persona que es compasiva, de corazón tierno, de buen corazón. Entonces, cuando hablamos de una persona que es misericordiosa, nos estamos refiriendo, o la Biblia se refiere, a un ser humano que tiene compasión, a un ser humano que tiene un corazón tierno, que no tiene un corazón duro, que tiene un corazón sensible, y es una persona que tiene un buen corazón. ¿Para con quién? Para con su prójimo, para con las personas en diferentes necesidades. Eso es lo que significa la palabra misericordia en el griego. En un diccionario secular arroja lo siguiente: la palabra misericordia: inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Entonces, esta definición nos deja ver que la misericordia no solamente es tener compasión, no solamente es tener un sentimiento bonito, precioso, que digamos, híjole, pobrecita la persona. No, la misericordia no solamente tiene que ver con un sentimiento o una compasión con aquellas personas que sufren, sino que debe de ir a ofrecerles ayuda. Eso es lo que significa la palabra misericordia en un diccionario secular. Vamos a ver lo siguiente: la misericordia es la capacidad de sentir compasión por los que sufren y brindarles apoyo. Eso es muy importante. Esto es, de nada sirve que digamos, mira, pobrecito, cómo sufre, mira cómo está en la calle tirado, mira cómo está allí llorando, y no le das palabras de ánimo, y no le das palabras de aliento, y no le das un socorro, una ayuda. De nada sirve tener ese sentimiento si no va acompañado con obras. Dice, la misericordia puede manifestarse de diversas formas, sea por medios materiales, como dar albergue, dar de comer, dar de beber, vestir al que no tiene, visitar a los enfermos en sus casas, entre otros, y por medios espirituales, por ejemplo, enseñar, dar buenos consejos, consolar al que está triste,
rogar a Dios por el bienestar de los seres humanos, o sea, orar, visitar a los encarcelados para hablarles de Cristo, etcétera, visitar a los enfermos en los hospitales. Eso es lo que significa misericordia. Y podemos concluir con todo lo que acabamos de mencionar. Amados, la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que viven de esta manera. Dios quiere encontrarse en medio de nosotros puros bienaventurados, puros misericordiosos. De hecho, si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, tú deberías de ser misericordioso. Tú deberías de ser misericordiosa, deberías de hacer misericordia. Yo sé que hay pasajes en la Biblia que nos muestran que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda, o lo que hace la mano izquierda, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, etcétera. ¿Sí me explico? Y no nos damos cuenta de la misericordia que ustedes hacen. Mira, no hay necesidad de que nos demos cuenta. Con que el Dios de los cielos sepa que tú tienes un corazón compasivo y misericordioso, que te compadeces de las personas, de las necesidades, y que no solamente es que tengas un sentimiento, sino que ese sentimiento lo llevas a una práctica. Eso es hacer misericordia. Si tú haces eso, eres un bienaventurado. Claro está que si lo haces en Cristo Jesús. Porque hay personas que sí son misericordiosos, sí se compadecen de la gente y ayudan a las personas, pero no tienen un corazón cristiano, no tienen un corazón que tenga temor de Dios, que guarde los mandamientos de Dios. Hay gente que ayuda a las personas necesitadas, pero no por eso son unos bienaventurados, como lo dice aquí la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misericordia completa tiene que ser con un corazón puro, con un corazón limpio, con un corazón cristiano, con un corazón que muestre un respeto y un amor verdadero al Dios de los cielos. Ahora, hace mal la gente que ayuda al prójimo no siendo cristiano. No hace mal, pero muchas de las veces las personas se engañan. Se engañan pensando, pues yo ayudo aquí, ayudo allá, ayudo a las personas, ya tengo ganado el cielo. Y no, el cielo no se gana por obras. El cielo se gana arrepintiéndote de todos tus pecados y solamente creyendo en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo, y vivir para Él, entregado a Él. La misericordia la vemos de dos maneras entonces: la que Dios aplica con los seres humanos y la que los seres humanos aplican con el prójimo necesitado. Así vemos nosotros la misericordia. La misericordia la vemos entonces de dos maneras, repito, la que Dios aplica con los seres humanos y la que los seres humanos aplican con el prójimo necesitado. Vamos a ver el primer punto. La misericordia de Dios hacia los seres humanos, ¿cómo es que la vemos? Cuando Dios perdona los pecados a las personas. Ahí vemos nosotros la misericordia de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice la Escritura, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí está la misericordia de Dios, de los cuales yo soy el primero. Pablo recibió la misericordia de Jesús cuando obtuvo el perdón de sus pecados. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Pablo recibió la misericordia de Dios. ¿Y cuántos de aquí de los presentes han recibido la misericordia de Dios? Han recibido el perdón de sus pecados. Dios les ha transformado, les ha dado una vida nueva, les ha cambiado su corazón, les ha cambiado su mente, les ha cambiado su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar. ¿Verdad que Dios ha hecho eso en sus vidas? ¿Que Él ha borrado todos tus pecados? ¿Que te ha hecho nueva criatura? ¿Por qué? Por su pura misericordia. Dios ha mostrado misericordia con todos aquellos que han recibido el perdón de Dios. Eso es misericordia. Ahí es donde nosotros vemos la misericordia de Dios. Y qué bonita es la misericordia de Dios.
Y pudiéramos abundar en este punto. Cuando una persona ha recibido la misericordia de Dios y añade tú, aparte también es misericordioso o misericordiosa, esa persona es una bienaventurada. Esa es una persona dichosamente bendecida, feliz, etcétera. La misericordia de Dios también la vemos cuando Él sana la enfermedad de las personas. No solamente Dios perdona pecados, muestra misericordia al perdonar pecados, sino también cuando Él sana la enfermedad de una persona enferma. Fíjate lo que dice Marcos 1:40 al 42. Vino a Él un leproso rogándole e hincando la rodilla le dijo: si quieres, no estás obligado, Señor Jesús, pero si tú quieres, puedes limpiarme. Si tú no quieres, no hay ningún problema. Tú eres Dios justo, tú eres un Dios verdadero, tú sabes qué es lo mejor para mí. Pero, ¿sabes? Si tú quieres, puedes limpiarme. Y vamos a ver lo que dice el 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se le fue de aquel y quedó limpio. Así es la misericordia del Dios de los cielos. Aquí vemos que Él se compadeció, se acerca a una persona con una actitud de fe, con una actitud de confianza, con una actitud humilde, no ahí prepotente ni nada por el estilo, no ahí exigiendo, sino con un corazón humillado, y le dice a Jesús: si tú quieres, Jesús, puedes limpiarme. Tenía fe para que Jesús lo limpiara, porque él sabía quién era Jesús. Y aquí lo precioso es: y Jesús, teniendo misericordia de él, ¿a qué lo llevó? A una acción. Quiero, sé limpio. Y fue sanada esta persona de su enfermedad. Amados, es particular, ¿verdad? La lepra en la Biblia es figura de pecado. A veces dicen las personas: ¿será que a mí Dios me va a perdonar toda mi mala manera de vivir? ¿Será que a mí Dios me va a perdonar si he sido una mujer de lo peor, si he sido un hombre de lo peor, si he hecho tantas maldades, aún conociendo de la palabra de Dios? ¿Será que Dios tendrá de mí misericordia? ¿Será que Él me dará una oportunidad? ¿Será que Él podrá o querrá limpiarme? ¿Y sabes qué dice Jesús? Yo quiero ayudarte, quiero limpiarte. Quiero transformarte, quiero darte una oportunidad, pero es necesario que tú te acerques como este hombre, con un corazón humillado, con un corazón no altanero, con un corazón arrepentido, con un corazón de fe, con un corazón sencillo. Así Dios quiere que te acerques a Él. Lucas capítulo 1, versículos 57 y 58 dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Repito, la misericordia de Dios hacia los seres humanos la vemos también cuando Dios hace un milagro de sanidad en la vida, en el cuerpo de un hombre o mujer necesitada. En este caso aquí el milagro fue que Elizabeth, Dios había hecho un milagro en su vida para que tuviera un hijo. Y en este caso este hijo ya sabemos quién era: Juan el Bautista. ¿De qué otra manera vemos la misericordia de Dios para con los seres humanos? El Dios de los cielos no solamente perdona pecados y ahí nos vemos, no. Él hace milagros, Él sana porque Él es compasivo, Él es misericordioso. Pero aún todavía la misericordia va aún más allá. Él también le da de comer al hambriento. Vamos a ver rápidamente estos pasajes. Vamos a ver Mateo 14:13 en adelante. Oyéndole, Jesús se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Se ve que la gente tenía mucha necesidad, ¿no? Por eso buscó a Jesús durante mucho tiempo caminando. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Esa es la misericordia, es tener compasión.
ser empático con las necesidades de las personas, no ser insensible. Entonces dice la Biblia que Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y esa compasión y esa misericordia lo llevó a una acción y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Siguiente. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. ¿Por qué se van a ir? Si han caminado, si han hecho esto, aquello y lo otro, si están aquí con nosotros. Yo me he dado cuenta que no han comido. Yo me he dado cuenta que tienen hambre. ¿Por qué se van a ir? Dadle vosotros de comer. Siguiente pasajes. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, Señor. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Jesús les dio de comer. Tuvo compasión, tuvo misericordia. ¿Le dio de comer a quién? Al hambriento. Ese es el corazón de Jesús. Ese es el corazón de Dios. Dios es un Dios misericordioso. De esta manera que hemos estado explicando. ¿Cómo más podemos ver la misericordia de Dios para con los seres humanos? Siguiente punto, la misericordia de Dios en su socorro en general, o sea que Él ayuda en todos los aspectos. Fíjate, Hebreos 4:16, lo que dice el escritor de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Para alcanzar misericordia. ¿Y qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que el Dios de los cielos se fija en las necesidades de los seres humanos en todos los aspectos. Dios sabe que el ser humano tiene necesidad de la misericordia que hemos estado explicando, del perdón de sus pecados, de transformar sus vidas, de darles de comer al hambriento, darles de beber al sediento, de sanarlos de sus enfermedades, y de este último que estamos viendo, de ayudarlos en sus necesidades espirituales, fortaleza física, fortaleza espiritual, debilidad, etcétera. Ayuda para hacer la obra, ayuda de Él para compartir la palabra, para orar. Enséñanos a orar, pidieron los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. Amados, en una necesidad personal, una debilidad personal. Señor, me siento débil, estoy siendo tentada en esto. ¿Y qué dice la Biblia? Que hay que acercarnos al trono de la gracia para hallar, ¿qué? Misericordia de Dios, socorro de Dios, fortaleza de Dios, para que uno no caiga y uno sea bendecido. Amados, así es que nosotros vemos la misericordia de Dios. Dios es un misericordioso en todos los aspectos, a favor pues de nosotros los seres humanos. Así podemos ver nosotros la misericordia de Dios. Amén. Ahora, explicando cómo es la misericordia de Dios, los pasos que Dios da para mostrar misericordia con los seres humanos, por decirlo así, pasos. Pasemos al siguiente punto: la misericordia que deben de hacer los seres humanos con su prójimo. Ya hemos explicado qué significa misericordia. Yo creo que con esa definición entendimos muy bien lo que es la enseñanza de la misericordia. Pero es necesario ejemplos. Es necesario ver ejemplos prácticos. ¿Qué más nos dice la Biblia con respecto a la misericordia que el ser humano debe demostrar con su prójimo? Vamos a ver Lucas capítulo 10, 25 en adelante. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y también a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amar al prójimo, amada persona, también implica la misericordia. Hacer misericordia con el prójimo, compadecerte de tu prójimo, amar a tu prójimo, a las personas más cercanas, mostrarles amor, cariño, compasión, lo que ellos necesiten, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? De lo que significa la definición de la palabra misericordia. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Siguiente. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Cómo debo de amar a mi prójimo? ¿Cómo debo de hacer misericordia con mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, ¿quién es el prójimo? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Hizo misericordia esta persona, el sacerdote? El sacerdote tenía que mostrar misericordia. ¿Mostró misericordia? Yo creo que este sacerdote ha de haber dicho, pobrecito, ay, mira, cómo está, ay, Dios mío, tanta violencia, tanto dolor, pobrecito, ay, Señor, bendícele, y pum, se fue. No le ayudó. ¿Cuántos sacerdotes habrá aquí presentes? Espero que no haya ninguno. ¿Por qué? Porque si tú eres así, pues no estás mostrando misericordia con tu prójimo. Este hombre mostró misericordia, no mostró misericordia y fue insensible con esta persona que estaba sufriendo. A veces dicen la gente, ¿para qué me meto en problemas? No, allá ellos, ni modo, quién sabe qué ha de haber hecho. O a lo mejor ese sacerdote ha de haber dicho, quién sabe cómo ha de haber sido esta persona, ha de haber sido muy pecador, por eso le pasó este juicio de Dios. ¿Para qué intervengo en los juicios de Dios? ¡Vámonos! Pero amados, no hizo misericordia. ¿No dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos? Que si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Tu enemigo tuviera hambre, le demos de comer. ¿No dice así la Biblia, hermanos y amigos? Lucas 10:32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Igual, un levita, un líder, pasa, ve la necesidad y no se compadeció de esta persona en desgracia. Pero un samaritano, o sea, un buen cristiano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. O sea, no solamente se quedó con el sentimiento de pobrecito, ay, cuánta necesidad, Dios ayúdalo. No, espérame. Este hombre tiene necesidad. ¿Qué hizo? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. O sea, en aquel tiempo no había carros, pero lo puso en su cabalgadura. Pudo haber sido un camello, o un burro, o lo que tú quieras, un caballo. Lo puso en su cabalgadura. Actualmente pudiera ser, y lo subió a su carro y lo llevó a un lugar seguro, ¿no? Por decirlo así. Lo llevó al mesón, ¿y qué hizo? Y cuidó de él. Pero es que no tengo mucho tiempo, tengo muchas cosas que hacer, estoy muy ocupada, muy ocupado. ¿Cómo le haré? Le voy a decir al hermano. Espérame, pues si tú eres el indicado. Le voy a decir al hermano. Pues espérame, si tú eres la indicada. O sea, si Dios te lo pone, tú haz misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. ¿Se acuerdan de la definición? Es alguien que apoya materialmente, que ayuda, etcétera, que da de comer. Eso es misericordia. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele. Estuvo al pendiente de él. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo te lo pagaré cuando regrese. Dice Jesús,
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, que hizo misericordia con este prójimo, con esta persona en necesidad. ¿Quién fue el que hizo, el que se compadeció, el que tuvo amor, el que fue empático con la necesidad de esta persona? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso es hacer misericordia. Suplir la necesidad de alguien que necesita amor, que necesita compasión, que necesita un apoyo, un socorro, una palabra de ánimo. A veces no va a ser una comida, a veces no va a ser una despensa, a veces va a ser una palabra de ánimo, a veces va a ser un abrazo, a veces va a ser, vente, vamos a orar, voy a orar por ti. Y la gente es bendecida. O a veces puede ser dar pan, dar agua, dar alimento, una despensa, dar algún medicamento. Todo lo que hemos estado compartiendo, amados. Eso es hacer misericordia. Aprendamos de este samaritano. Por eso se le llama el buen, porque es un buen hombre, una buena persona. ¿Por qué es una buena persona? Porque se compadeció de su prójimo, de la manera que hemos visto. Hermanos y amigos, dar un pan no nos hace pobres. Dar un plato de comida, no nos vamos a quedar sin comer. Dar algún medicamento de 20, 30, 40 pesos no te va a hacer menos pobre, pero sí vas a ayudar a la gente. Sí vas a poder dar un socorro, un alivio a la gente. Así es como se debe de hacer la misericordia. La misericordia se debe de hacer entonces también de la siguiente manera. Romanos 12:8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, ojo, el que hace misericordia, ¿cómo la debe de hacer? Con alegría. No, ay, pero es que tengo que darle 100 pesos. No, pues es un tacaño. Ay, pero es que nada, hay que hacerlo con alegría. Imagínate que Dios, ¿será que lo perdono o no lo perdono? ¿Le ayudo o no le ayudo? Pero es que me ofende, ¿no? O sea, Dios nunca hace misericordia de mala gana. Él lo hace porque Él es compasivo. Si nosotros vamos a hacer misericordia, si tú vas a hacer misericordia con tu prójimo, lo debes de hacer de esta manera, con alegría, por amor a Dios, por amor a tu prójimo. Son seres humanos que tienen una necesidad, les ha ido mal, ¿qué podemos hacer? Hay seres humanos que les va mal. Quizá por las consecuencias del pecado, por lo que tú quieras, pero están en una situación de necesidad. Haz tu misericordia. No va a pasar nada si tú le das una verdurita a alguien. Pero ¿cómo es que yo no tengo? Espérame, ¿qué no tienes? Chayotes, papita, calabacita, frijolito. Pero eso, no hombre, pues es una maravilla. Dale tú a alguien así y ya tiene para comer todo un día. Hace sus chayotitos, su papita, su caldito, hace una sopa de verduras, hace su frijolito, no hombre, hasta para varios días tiene comida. Ah, entonces sí lo puedo hacer. Claro, lo puedes hacer así, aunque sean chayotitos, calabacitas, si eso es lo que tienes. No por eso te vas a volver pobre. Lo importante es tener un corazón compasivo. Que hagamos misericordia, eso es amor. Eso fue lo que hizo Cristo. Eso fue lo que hizo Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Visitaba al enfermo, oraba por el enfermo, le daba de comer al hambriento, predicaba el evangelio, etcétera. Todo lo que hemos visto. Y muchas cosas más tan amorosas y preciosas que hacía nuestro Señor Jesús. Ese es el estilo de vida que tú y yo debemos de caminar y de andar. Ser misericordiosos. Amén. Siguiente punto. Dios quiere que nos vistamos de la siguiente manera. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo? Santos y amados. Ojo, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Así debe de ser un cristiano, así debe vestirse un cristiano. Pero llama la atención este punto, de entrañable misericordia. ¿Qué significa la palabra entrañable? Vamos a ver. Compasivos, cariñosos, amorosos. Amor al prójimo,
que seamos compasivos, que seamos cariñosos con nuestro prójimo, tiernos. Eso es de entrañable misericordia. Que seamos cariñosos a la hora de dar misericordia, no con una cara allí, ¿no? Que seamos amorosos cuando hagamos misericordia. ¡Ah, le va, hombre! ¡Órale! No, ¿cómo que le va? ¡Órale! Mire, tome esto de parte, algo más. O sea, ¿sí me explico? Aún para hacer misericordia lo debemos de hacer, como dicen, con alegría, y como dicen por ahí en Centroamérica, de calidad, ¿no? De calidad. Lo debemos de hacer con un corazón compasivo, con un corazón cariñoso y con un corazón amoroso. Así debemos de hacer misericordia con la gente necesitada. Actualmente hay personas sin misericordia. Romanos 1:31 dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Es increíble, amada persona, pero hay hombres, hay mujeres que no tienen misericordia, que no ayudan a su prójimo, que son egoístas, que nada más piensan en sí mismos, que no tienen compasión de la gente. Dime tú, ¿cuántas veces has hecho misericordia en lo que va este mes? Y eso van 7 días. ¿Cuántas veces hiciste misericordia el mes pasado? ¿Cuántas veces hiciste misericordia en el mes de enero, febrero y en lo que va este mes? ¿Cuántas veces has hecho misericordia? ¿Haces misericordia? ¿Tendrás tú un corazón misericordioso? ¿Te compadeces de la necesidad de la gente? ¿Te preocupan los seres humanos? ¿Te preocupa si alguien se queda sin comer, beber? ¿Te preocupan las personas? ¿Las necesidades de los seres humanos? ¿De los que sufren, de los que se duelen? ¿Ayudas a los necesitados? ¿Tienes un corazón misericordioso, tierno, amoroso, compasivo? Si tú dices no, tú necesitas volverte a Cristo. Tú necesitas entregarte a Jesús. Pedirle perdón por ese corazón duro que tienes y amar a tu prójimo de esta manera. Y amar a Dios, claro está, como Él también lo pide. Entonces, los fariseos se olvidaron de la misericordia. Hacían tantas cosas, pero no eran misericordiosos. Fíjate lo que dice Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley moral de Dios? La justicia, una vida recta, una vida justa. ¿Y qué más? La misericordia, una vida compasiva, una vida de amor para con tus semejantes, y la fe, una confianza en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dejaron de hacer los fariseos. Eso fue lo que dejaron de hacer los prosélitos también de los fariseos, si tú lo quieres ver así. Pero aquí la palabra es para ellos. ¿De qué se habían olvidado? De lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es aquello? Todo lo que ellos hacían, diezmaban, etcétera. En fin, amados, lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. No seamos como los fariseos. Que no se nos olvide que el amor verdadero al Dios de los cielos nos lleva al siguiente paso: amar a nuestro prójimo. Y el amar a nuestro prójimo a veces lo vamos a tener que hacer de esta manera, siendo misericordiosos, haciendo misericordia para con ellos. Fíjate lo que dice Santiago 2:15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Por qué nos deja ver esta parte de la Escritura? Amados, porque así pueden ver personas que ven la necesidad del prójimo, ven la necesidad de un hermano, de una hermana, y pues no hacen misericordia, cuando tienen necesidad de misericordia. Entre nosotros como cristianos no debe de pasar así, pero también es importante que, por ejemplo, aquí en Chiapas la gente es penosa,
Que si tú tienes alguna necesidad, pues no te quedes callada, no te quedes callado. Hermano, no me podrá dar una ofrendita o un apoyo, la verdad, mire, tengo esta necesidad y todo. Ay, lo que pueda, la verdad necesito completar para esto, para aquello, para lo otro, para este medicamento, para esta comida, o no tengo para las tortillas, pues no tengan pena, hablen. Pues a veces uno no se da cuenta. Recuerden que Dios está en todos lados, ¿no? Y nosotros no, solamente en el lugar donde estemos. Entonces, amados, dice aquí el libro de Santiago, ¿de qué aprovecha? Ay, mira, pobrecito hermano, pobrecita hermana. Pues sí, pobrecito, ora por él, ora por ella. O pobrecita persona, sí, pobrecita persona, ora por él, ora por ella. Pero si tiene necesidad, actúa, haz misericordia. Y con alegría, de buen ánimo, de corazón. No, pero me voy a quedar sin... Pues después yo lo necesito. Sí, pero tú tienes. Amados, seamos misericordiosos. No seamos personas que no tengan misericordia, como lo fueron los fariseos. ¿De acuerdo? Quiero que veamos el siguiente video. Mẹป่วยอ่ะ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu. Chọn, này là khắp, này. ป๊า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร ¿Qué aprendemos de este video? La persona, el niño, pues no es correcto lo que hizo, ¿verdad? Tomar cosas que no le pertenecen, aunque haya necesidad, pero al final de cuentas lo detienen y bueno, una persona salió a ayudarlo al socorro. No se preocupe, ahí está, ¿cuánto es? Le pagó el medicamento, y aparte no solamente le dio lo del medicamento, sino que le dio comida. Esta persona que vemos, pues le ayudó sin esperar, sin recibir nada a cambio. Se fue el niño contento, con su comidita, con el medicamento para su mamá, porque era lo que había robado el medicamento, pero a final de cuentas todos sabemos que eso no se debe de hacer. Pero el punto aquí es de que pasan los años. Esta persona que hace misericordia con el niño, pues no solamente hacía misericordia con el niño, sino hacía misericordia ¿con quién? Con la gente necesitada.
sin esperar nada a cambio. Dime, ¿qué le puede dar una persona un teporochito? ¿Qué le puede dar? Pues no, o sea, pero él tenía un corazón misericordioso. Pero él enferma, él cae, tenía un tumor, todo lo que parece ver ahí en el video, y pues se empezaron a quedar sin dinero, estaban vendiendo su propiedad, estaba en venta, necesitaban paga. Ahora ellos necesitaban apoyo. Y pues bueno, resulta ser que la persona que hizo la cirugía fue el niño que ellos habían ayudado. Se dieron cuenta, él pagó toda la deuda. El médico dijo, no, ya está pagado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que pagaron? No, ustedes lo pagaron hace 30 años, con una bolsa de medicamentos y una bolsa de comida. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es hacer misericordia. Pero aquí el punto es de que no por eso vas a hacer misericordia para que te paguen cosas. No, si lo vamos a hacer, la Biblia dice que si hemos de ayudar sin recibir nada a cambio, solamente por amor, ser compasivos, porque la gente tiene necesidad. Siguiente punto de entonces de esta enseñanza, Jesús quiere que seamos misericordiosos, que seamos bienaventurados. Mateo capítulo 9, versículo 11 en adelante. Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La voluntad de Dios para una persona que está en sus pecados es que se arrepientan. Pero dice aquí la Escritura, ¿qué es lo que quiere Jesús? Misericordia. Yo quiero misericordia. Que tú tengas un corazón misericordioso. Los fariseos andaban ahí escandalizados. Mira, está comiendo con pecadores, con publicanos y todo. Mira, si realmente este fuera santo, supiera con qué tipo de personas se está codeando, etcétera. Pura gente plebeya o malvada, en fin. Eso es lo que pensaban los fariseos. No tenían compasión con la gente. No eran misericordiosos. No se compadecían de su necesidad espiritual. Y Jesús le dijo, no, espérense, están mal. Ellos necesitan amor, ellos necesitan una palabra de amor, ellos necesitan una palabra de esperanza, necesitan el mensaje del arrepentimiento, de la fe, el evangelio, todo lo que hemos compartido en semanas anteriores, la importancia del evangelio de Dios en estos tiempos. Ellos necesitan gente que se compadezcan de ellos. Entonces Jesús dice que Él, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos. Sed pues misericordiosos. Dios quiere que tú seas misericordioso, que esta iglesia sea misericordiosa, que tú como cristiana, como cristiano, como ser humano seas misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Como también vuestro Padre es misericordioso. Me llamaba la atención un video donde eso que está pasando allá en Ucrania, que mucha gente se ha compadecido de los ucranianos porque no tienen un hogar. Hay quienes europeos quienes han abierto sus casas, les han dado comida, hasta les han dado por ahí los han acogido porque tienen necesidad estas personas, los ucranianos. Pero me llamó la atención una entrevista que le hacen a un joven, a un polaco. Oyes, ¿y por qué les ayudas? ¿Qué es lo que te mueve a ayudarlos a ellos? Y decía esta persona, este joven, es que la gente les ha dado la espalda. No los han ayudado la OTAN y bueno, cosas así por el estilo. Y si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? Yo lo tengo que hacer. Por eso yo ayudo. Si ellos no lo hacen, yo no voy a hacer lo mismo. Yo por eso ayudo. Por eso les ayudo. Porque se han quedado solos. Pero no están solos. Como quien está dándoles a entender, yo voy a poner mi granito de arena de esta manera, ayudándolos. Bueno, los europeos se están haciendo cargo de esas necesidades de aquel lado, pero de las necesidades de aquí, de la gente chapaneca necesitada, que en tu colonia no hay gente necesitada, conoces a tu prójimo, en fin, amados, debemos de ser misericordiosos, debemos de ser compasivos.
Jesús dice, sed misericordiosos. Es un mandamiento. Debemos hacer misericordia. Como vuestro Padre, dice, como vuestro Padre es misericordioso. Como también vuestro Padre es misericordioso. Y ya lo vimos, que el Padre Celestial es misericordioso. Ya lo vimos. Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dijo, ese es el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios. No le dijo, no adulterarás, no fornicarás, no le dijo nada de los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, ¿verdad? Solamente tocó uno, pero él lo resume en esto. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, ¿cuál es el propósito de guardar los mandamientos? Es el amor. ¿Por qué vas a guardar tú los mandamientos? Por amor a Dios. ¿Por qué vas a amar tú al prójimo? Porque es un ser humano con una necesidad, que tiene necesidad. Y vas a mostrar compasión con tu prójimo, por amor a él, porque es un ser humano, una criatura hecha por Dios, que no le ha ido bien y tiene una necesidad X. Y tú vas a mostrar compasión por él o por ella. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Siguiente. Este es el primero y grande mandamiento. Así se debe de hacer. Y el segundo es semejante al amor, al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. O sea, todos los mandamientos se resumen en uno: el amor. El amor a Dios. ¿Y el amor a quién? A tu prójimo. ¿Y el amor a quién más? A ti mismo. Como a ti mismo. También tienes un valor y debes amarte en este orden. Es que yo soy de lo peor, es que nadie me quiere, es que yo no tengo importancia, no le importa a nadie, es que nada. Es que tú tienes un valor y Dios te ha dado un valor. Tienes una dignidad y Dios te ha dado esa dignidad. Una dignidad es que tú tienes un valor. Para Dios tú eres valioso, valiosa. Te debes de amar a ti misma, a ti mismo. Debes de ver por tu alma también. Debes de ver por ti. Eso es lo que deja ver aquí las Sagradas Escrituras. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El destino de los que no hacen misericordia. Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ese es el destino de los que no son misericordiosos, de los que no aman a su prójimo. Dice, porque juicio sin misericordia. Dios no va a tener misericordia sobre todos aquellos que no hagan misericordia. ¿Tú no quisiste hacer misericordia? Yo tampoco te voy a hacer misericordia. ¿Tú no quisiste perdonar a tu prójimo? Yo tampoco te voy a perdonar. No vas a tener misericordia. Amados, qué tremendo. Dice la Escritura, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En pocas palabras, Dios va a ver un corazón compasivo, un corazón misericordioso, un corazón que ama al prójimo. Mateo 25:41 al 46 lo dice. Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. Así Dios llama a los que no hacen misericordia. Malditos, gente maldecida, porque recuerden que una persona misericordiosa es un bienaventurado. ¿Y quién es un bienaventurado? Un bendecido. Y alguien que no es bienaventurado es un maldecido, ¿sí? Es un maldito, dice aquí la Escritura. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Van a ir al fuego eterno junto con el diablo y junto con sus ángeles que desobedecieron. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo, Señor? Entonces le responderá diciendo,
De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ese es el destino de los que no hacen misericordia, dicho por el Señor Jesucristo. Óyelo bien, ese es el destino de todos aquellos que no aman a su prójimo, que no son misericordiosos, que no tienen un corazón compasivo. Van a ir al fuego eterno, a la condenación eterna. Bonito se ha de ver una persona con una Biblia bajo el brazo y no tiene compasión, no es misericordiosa. ¿De qué le sirve la Biblia bajo el brazo? Bonito se han de ver todos aquellos que van a su iglesia o que vienen a este lugar o cualquier congregación, alaban a Dios, cantan y toda la cosa, y en la calle no tienen misericordia de su prójimo. No tienen compasión, no tienen amor, no oran por ellos. No tienen un corazón compasivo. No es cualquier cosa no amar al prójimo, haciendo misericordia con él o con ella. Ese es el destino de los que no hacen misericordia. El destino de los que hacen misericordia en Cristo, aquí añado, siguiente punto, el destino de los que hacen misericordia en Cristo. ¿Por qué? Porque repito, puede haber gente que sí hace misericordia, y qué bueno que hace misericordia, pero ofende a Dios, miente, roba o vende droga o tantas cosas, porque hay mucha gente que hace misericordia, ayuda a los asilos, ayuda a la gente pobre, da dinero y todo. ¿Pero por qué? Porque se dedica a la mala vida, tiene dinero, da de lo que le sobra o da de un dinero mal ganado. Pero a final de cuentas ellos hacen misericordia, pero no por eso ellos tienen ganado el reino de los cielos. O puede haber gente que no sea narcotraficante, ¿verdad? Sino gente que de alguna manera, pues tiene buenos trabajos, trabaja, tiene buena paga, puede tener un corazón de ayudar a las personas, hace misericordia, pero se enoja, es envidiosa, tiene amargura, y por el simple hecho de que haga ese tipo de misericordia no quiere decir que ya está bien delante de Dios. Qué bueno que hace misericordia. Pero Dios no solamente pide que hagamos misericordia, sino que también confiemos en Él y guardemos sus mandamientos y vivamos en santidad. Dios también pide eso, que vivamos en santidad, que vivamos guardando sus preciosos mandamientos, que vivamos con un corazón compasivo, que seamos misericordiosos, que amemos a nuestro prójimo de esta manera. Eso es lo que Dios pide. Ese es el destino de todos aquellos que no sean misericordiosos, dice el Señor Jesucristo. Entonces el destino de los que hacen misericordia en Cristo Jesús. Mateo 25:34 en adelante. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué son benditos? Porque van a ir a la presencia de Dios, van a ir con el Padre Celestial. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos, ¿quiénes son los que hacen misericordia con un corazón agradable delante de Dios? Los justos. Entonces dice la Biblia, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Dando a entender aquí la porción de la Escritura que estos justos hacían misericordia sin recibir nada a cambio. Que estos justos hacían misericordia porque era un común denominador, era su estilo de vida. No era que de vez en cuando lo hacían, era su estilo de vida. Amaban al prójimo, se compadecían de ellos. De tal manera, pues ¿cuándo lo hicimos? O sea, y Jesús dice, ¿cómo? Pues ustedes no se dieron cuenta, o si no se dieron cuenta o lo hacían porque era su estilo de vida, pues yo sí me di cuenta. ¿Cuándo lo hicimos? Bueno, Jesús les responde. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo, Señor? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? ¿Cuándo, Señor? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. ¿Y cuál es el destino? Ya lo mirábamos. La vida eterna. ¿Y los justos irán a dónde? A la vida eterna. Amados, ese es el fin de las personas que hacen misericordia, de los que son compasivos, de los que
ayudan al prójimo, aman a su prójimo, de la manera que hemos visto en esta enseñanza. Gálatas capítulo 2, versículo 10, fíjate lo que dice. Dice Pablo que los apóstoles, los pilares de la iglesia primera, le habían recomendado ellos a Pablo y a otros apóstoles lo siguiente: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amados, había una encomienda que le dijeron Jacobo, Pedro y los pilares de la iglesia a Pablo y a Bernabé y a cada uno de ellos. ¿Saben? Está bien, vayan, compartan el evangelio. Nada más les vamos a dar una recomienda: no se olviden de los pobres, porque Jesús es misericordioso y Él tuvo compasión de nosotros, y nosotros debemos amar a nuestro prójimo y debemos de ser compasivos con ellos. No se olviden de los pobres, no se olviden de hacer misericordia para con los pobres. Y dice aquí la escritura, lo cual también procuré con diligencia hacer. Se debe de ser diligente para hacer misericordia. Que Dios transforme nuestro corazón, que Dios ensanche nuestro corazón. Yo no dudo que algunos de ustedes hagan misericordia, y yo lo sé que ustedes saben que lo hacen, porque lo hacen sin que tu mano izquierda se dé cuenta, o que tu mano derecha, ni tu mano izquierda se dé cuenta lo que hace tu derecha. Yo sé que ustedes lo hacen, pero a lo mejor Dios quiere que tú ensanches más tu corazón, que ores por ellos, que seas como el buen samaritano, que no solamente ayudó y no solamente curó las heridas y ahí nos vemos, ahí que Dios te bendiga. No, hizo una labor completa. Hizo una labor completa. Fue más allá. Su amor, su misericordia fue profunda, fue sincera. Así debe de ser nuestra misericordia. Y de veras, si Dios ve que estamos estrechos en este punto, que sí hacemos misericordia, pero quizá no como Dios quiere. Él quiere que hagamos ese tipo de misericordia. Que Dios ensanche tu corazón, el mío, si es también, si así Dios lo ve, que nos ensanche nuestro corazón para que seamos misericordiosos, que seamos sensibles. Pero ustedes deben de disponerse como cristianos o como personas, seres humanos. Debemos de ser compasivos, debemos de ser misericordiosos. Amados hermanos y amigos, debemos de ser diligentes en no olvidarnos de la gente necesitada, esto es, de los pobres. Yo espero que esta enseñanza, y le he orado a Dios, Señor, habla tú por favor, que no sea una enseñanza más, sino que sea algo que transforme nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú quieres que seamos. Transforma nuestro corazón, derrama de tu amor y tantas cosas más que le decía a Dios. Amados, seamos misericordiosos. Sé misericordiosa, sé misericordioso. Por último, Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque solamente ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia de Dios en todos los aspectos como lo hemos visto en esta enseñanza? Sé misericordioso en Cristo. O haz misericordia por amor al prójimo y haz también todo aquello que el Dios de los cielos te pide que hagas. Deja de ofender a Dios si tú ofendes a Dios. Arrepiéntete de tu pecado, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo de esta manera que hemos estado explicando. Cerremos nuestros ojos, por favor, y meditemos unos momentos. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra que nos das y te suplicamos que nos ayudes a cumplir este mandato que tú nos das el día de hoy. A cumplirlo más. Sabemos que tú has hecho grandes cosas en varios de los presentes, has tenido misericordia y los has hecho tus hijos, tus hijas, pero Señor Jesús, aún todavía nos hace falta ensanchar nuestro corazón a la misericordia.
Señor, aquí están nuestros corazones. Si tú ves que aún también me hace falta a mí hacer más misericordia, Señor, de calidad, de corazón, etcétera, empieza con el mío, Jesús. Ensancha mi corazón, ensancha nuestro corazón para ser misericordiosos, ser compasivos. Como dice la Biblia, que hagamos misericordia con alegría, con amor. Aquí están nuestros corazones, Dios. Tú estás aquí y te damos gracias, Señor. Hermano y amigo, esta es la palabra de Dios para tu vida en este día. Hermano y amigo, ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama a tu Dios. Hermano, debes amar a tu prójimo. Hermano, debes amar a tu Dios. Hermano, debes amar a tu prójimo. Hermano, debes amar a tu Dios. Si no amas a tu prójimo, no podrás amar a Dios. Hermano, debes amar a tu prójimo. Hermano, debes amar a tu Dios. Si no amas a tu prójimo que ves, no podrás amar a Dios. Ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama a tu Dios. Hermano, debes amar a tu prójimo. Hermano, debes amar a tu Dios. Si no amas a tu prójimo que ves, no podrás amar a Dios. Ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo, ama a tu Dios, ama a tu prójimo.
no amamos a nuestro prójimo que vemos, ¿cómo podremos amar a Dios que no vemos? Y dijo Jesús, cuando le hicieron la pregunta a aquellos justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, enfermo, en la cárcel, necesitado? ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste a estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Aquí están nuestros corazones, Jesús. Ensánchalos. Al que tengas que ensanchar su corazón, ensánchalo. Y al que tengas que cambiar, cámbialo, Señor. Quita el corazón de piedra y pon uno de carne. En el nombre de Jesús te lo pedimos.